Para el circuito de la figura, encuentre la resistencia que debe conectarse entre los terminales mostrados, de tal forma que se transfiera la máxima potencia posible. También encuentre dicha potencia. A los terminales a los cuales se refiere son los terminales que están aquí, para esta resistencia. Por cierto que esta resistencia, con ese simbolito, con esa flechita cruzada, indica que esta resistencia es variable. Claro, ¿no? Porque lo que queremos hallar es una resistencia tal que se transfiera la máxima cantidad de potencia. Y del problemita anterior que hemos resuelto, sabemos que esa resistencia debe ser igual a la resistencia de Thevenin. O sea que mi primer objetivo es hallar la resistencia de Thevenin. Y la segunda parte del problema consiste en hallar el voltaje de Thevenin para que de esa forma poder determinar la potencia máxima disipada por este elemento. Bien, entonces comenzamos. Vamos a hallar primero el voltaje de Thevenin. Recordemos que el voltaje de Thevenin se halla siempre a circuito abierto. Como quiero hallar el equivalente a través de esta resistencia, quitamos la resistencia y vamos a hallar entonces la diferencia de potencial o voltaje de todo este circuito con respecto de esos dos puntos a circuito abierto. Vamos a llamar la diferencia de potencial entre AB, siendo este el punto de arriba el punto A y el punto de abajo el punto B. Esta cosita se puede resolver de muchas formas, ¿no es cierto? Pero obviamente la idea es buscar una forma que sea bien práctica de resolver. Por ejemplo, yo podría aplicar ahorita el método de corrientes de mallas. El problema está en cuántas mallas tendría que resolver. 1, 2, 3, 4, 5, 5 mallas tendría que resolver. No me conviene. De repente sí puedo aplicar el método de mallas, pero con menos mallas. Entonces lo primero que me conviene ahorita es reducir. Cuando vas a reducir, lo que tienes que ver es qué vas a hacer. Si vas a hacer transformación de fuente o si vas a reducir resistencias. De repente hay resistencias que están en serie o en paralelo. Para ver si hay resistencias en serie o en paralelo, lo único que debemos ver son potenciales nada más. Por ejemplo, este puntito de acá le puedo llamar el potencial X. Este puntito le puedo llamar el potencial Y. Como esto de aquí es un cable cruzado, esto de aquí es potencial Y, ¿no? Porque es la misma línea. Y de ahí te das cuenta entonces que estos dos de acá, la resistencia de 2 ohmios y la resistencia de 4 ohmios, están en paralelo. Y a su vez la resistencia de 1 y de 3 también están en paralelo, pero por aquí por arriba. Y entonces podemos hacer lo siguiente. Por ejemplo, para esta resistencia de 2 ohm que está en paralelo con esta resistencia de 4 ohm, podemos juntarlas y podemos colocar una sola resistencia equivalente que está por aquí. Cierto, mucho cuidado siempre con estas cositas de los voltajes, ¿ya? Estas cositas no tienen que desaparecer. En este caso no van a desaparecer porque ambos están a la misma diferencia de potencial, donde el más está por el lado del Y. Entonces por aquí está el más, por aquí está el menos, B sub 0, y aquí debe aparecer de la misma forma, ¿cierto? Porque si aquí está Y, aquí también está Y, la tensión en Y, y aquí la tensión en X. B sub 0 es de Y menos BX, ¿no es cierto? BY menos BX, de esa forma. Aquí está BY y aquí está BX. Ya, mucho cuidado siempre con eso. Y en este caso esta resistencia es el producto, como son dos en paralelo, entre la suma. 4 tercios. Eso vamos a reemplazar en vez de estas dos resistencias. Y luego también tenemos las otras dos resistencias, ¿no es cierto? La que está aquí, que es de 1 ohmio, que está en paralelo con esta de 3 ohmios. El equivalente de eso es simplemente una resistencia de el producto entre la suma. O sea, 3/4. Donde este punto de acá es el punto Y, que también está aquí, potencial en Y, y este puntito de acá es el potencial en Z. Obviamente el de aquí es el potencial en Y. A ver, no. Vamos a ponerlo mejor de esta forma para que se pueda observar en mayor detalle qué es lo que vamos a hacer. Voy a colocar la resistencia equivalente de esta forma, ya. Así voy a colocarla. Ya sabemos que es 3/4, ¿no? 3 por 1 entre 3 más 1. El de arriba va a ser Z y el de abajo va a ser Y. Muy bien, entonces vamos a reemplazar esas dos resistencias por la parte que estamos viendo que están en paralelo. Y ahora nos queda resolver mallas. Pero antes de resolver mallas vamos a ir colocando las corrientes que faltan en los elementos para ir reconociendo más que nada. A ver, la corriente que pasa por este elemento es I sub 0. Esta corriente es la misma que pasa por este elemento, I sub 0.
Ya, la corriente que pasa por este elemento no sé cuánto vale. Lo único que sé es que esta corriente va en este sentido, ¿cierto? Porque el mayor potencial está aquí a la derecha y el menor potencial está aquí a la izquierda. Y lo podemos determinar como V sub 0 entre la resistencia, que es 4/3. Así. Además, la corriente que pasa también por esta resistencia de acá es esta corriente que es 6V sub 0, del mayor al menor potencial. Ahora vamos analizando algunos nodos. Por ejemplo, este nodo de acá. Vamos a llamarle, bueno, el nodo A. Analicemos entonces ahorita el nodo A. Por aquí. Nodo A. Recordemos que en el nodo A la sumatoria de corrientes debe ser igual a 0. O sea que todo lo que ingresa al nodo debe salir del nodo. Está ingresando al nodo por aquí 6V sub 0. ¿Qué más ingresa al nodo? Por aquí ingresa I sub 0. Y ahora veo que del nodo sale 3I sub 0. Y tenemos aquí una relación entre I sub 0 y V sub 0, que es... Y seguimos buscando más ecuaciones. En este caso me parece que también podemos analizar este nodo Y, ¿no es cierto? Indicamos por aquí entonces, en el nodo Y, la sumatoria de corrientes es igual a 0. A ver, lo que está ingresando al nodo, en este caso es 3I sub 0. ¿Qué más está ingresando? Está ingresando también 2, ¿no es cierto? 3I sub 0 y 2 amperes. ¿Y qué es lo que está saliendo? Bueno, está saliendo I sub 0 y también está saliendo 3V sub 0 cuartos. Quedando entonces la siguiente ecuación. 2I sub 0 más 2 es igual a 3V sub 0 cuartos. Pero recuerda que I sub 0 es 3V sub 0. Y de ahí entonces ya tenemos el valor de V sub 0, que es menos 8 entre 21 voltios. Y también de esta forma podemos hallar el I sub 0, que es menos 8 séptimos amper. Básicamente ya hallamos todas las cantidades que aparecen en el problema, ¿no? Solamente nos falta determinar esta diferencia de potencial. Para hacer eso tenemos que resolver una malla y en este caso la única malla que podemos hacer así directamente sin complicarnos mucho es esta supermalla de acá. Porque por ejemplo, ¿no? Si yo quiero resolver esta malla de acá, tendría que conocer el voltaje de acá y el voltaje de acá y eso es muy complicado de hallar. Y lo mismo por este lado, ¿no? Si yo quiero resolver esta malla de acá, tendría que conocer el voltaje que aparece en esta fuente de corriente y sería también muy complicado. Sin embargo, si yo analizo la supermalla que he indicado, la única incógnita cuál va a ser justamente esa diferencia de potencial que estoy buscando. Entonces voy a resolver esa malla, la voy a recorrer en este sentido y vamos a colocar, a ver, aquí ya está la corriente, así que no pasa nada. Aquí la corriente va del mayor al menor potencial, ya está, del mayor al menor potencial, del mayor al menor potencial, a la de aquí falta. ¿Qué corriente pasa por acá? Bueno, recuerde que esto es el circuito abierto, por lo tanto, toda esta corriente que está pasando por esta rama es la misma corriente que pasa por este elemento. O sea que por aquí está pasando una corriente de 6V sub 0. Recuerda del mayor al menor potencial en el sentido de la corriente. Ahora sí, resolvemos la malla. En la supermalla, perdón. Comenzamos por este punto, de menos a más, aumenta 9 y sub 0. Seguimos de menos a más, vuelve a aumentar, en este caso B sub 0, más B sub 0. Seguimos por aquí, de más a menos disminuye, menos y sub 0 por 3 cuartos, ¿no es cierto? Que es la corriente por la resistencia. Más a menos disminuye, menos 1. De más a menos disminuye, menos 5 y sub 0. Seguimos por aquí, de más a menos, aquí disminuye también, ¿no? Menos la diferencia de potencial entre AB. Y aquí de menos a más aumenta, sumamos entonces 6B sub 0 por 8. Y esto es igual a 0. Pero recuerda que conocemos I sub 0, lo hemos hallado previamente. Menos 8 séptimos. Y también conozco B sub 0, menos 8 entre 21. Y con esos valores ya podemos determinar la diferencia de potencial entre AB, que es menos 23,38 volt. Y esto es el voltaje de Thevenin.
Y ahora ya haremos la resistencia de Thevenin. El circuito que he colocado por aquí es el circuito que hemos hallado hace un momento, un poquito más avanzado. A ver, recordemos que para hallar la resistencia de Thevenin, lo primero que debemos hacer es apagar todas las fuentes independientes. A ver, recordemos un poquito entonces. Una fuente de tensión independiente apagada funciona como un cablecito. Entonces por aquí colocamos el cablecito. Así. Luego, una fuente de corriente independiente apagada funciona como un circuito abierto. Entonces va a estar de esa forma. Luego podemos observar que las demás fuentes que quedan son fuentes dependientes. Y siempre que tenemos fuentes dependientes, lo que debemos hacer es colocar una fuente de prueba. La fuente de prueba puede ser el valor que nosotros deseemos y el tipo que nosotros deseemos. Somos libres de elegir eso. Bueno, aquí vamos a colocar entonces una fuente de prueba. En este caso voy a elegir una fuente de prueba de 1 voltio. Y mi objetivo ahorita es hallar esta corriente de la fuente de prueba. Recuerda que esta corriente siempre sale del más porque la idea básicamente es excitar el circuito mediante esta fuente para ver su respuesta. Así, conociendo la respuesta, que sería el I1, puedo determinar la resistencia de Thevenin. Vamos completando corrientes donde se pueda. A ver, la corriente aquí sub 0 viene hacia abajo y es la misma corriente que pasa por esta resistencia. Por lo tanto, aquí está I sub 0. Ahora, la corriente que pasa por acá se puede hallar en función de que se conoce o se sabe, ¿no?, el voltaje V sub 0 y la resistencia. Entonces la corriente que pasa por aquí es el voltaje entre la resistencia, de esta forma. En base a eso podemos ir estableciendo algunas ecuaciones. Por ejemplo, analicemos el nodo que está acá. La sumatoria de corrientes debe ser igual a 0, lo cual implica que todo lo que ingresa al nodo debe salir del nodo. Lo que está ingresando al nodo es 3i sub 0. Y lo que está saliendo del nodo es I sub 0 más 3b sub 0 entre 4. Y de ahí tenemos una relación entre I sub 0 y b sub 0, la cual es... También debemos analizar el nodo A porque justamente ahí está mi incógnita, que es I1. Vemos que en las corrientes que están ingresando al nodo A son I sub 0 y además 6b sub 0 y también I1, y la que está saliendo es 3i sub 0. Pero recuerda que I sub 0 se conoce, ¿no? I sub 0 está por aquí. Entonces puedo expresar I1 en función de b sub 0, que es menos 5,25 b sub 0. O también lo puedes expresar en función de I sub 0, quedando menos 14 I sub 0. Y ahora debemos resolver alguna de las mallas para poder determinar la ecuación que nos falta, dado que ahorita tenemos básicamente dos incógnitas, dado que una de ellas se puede expresar en función de la otra. Y lo que vamos a hacer es igual que en la situación anterior, vamos a tomar una supermalla. En este caso la supermalla que me conviene tomar es esta de acá, porque básicamente en esta supermalla la única incógnita que tendría que analizar es la corriente. Y ya sabemos cómo están expresadas una corriente en función de la otra. Así que esto de aquí va a ser bastante sencillo. Aquí, ¿no? La corriente I1 está expresado en función de la corriente I sub 0. Vamos a recorrerla en este sentido. Recordemos que la corriente siempre va del mayor al menor potencial en la resistencia. Cierto, falta la corriente de acá. Bueno, voy a suponer que la corriente a través de este elemento va en este sentido. ¿Cuánto vale esa corriente? Es fácil darse cuenta que esta corriente de acá aparece por este lado, que es 6b sub 0. Como con respecto a este nodo esas dos corrientes están saliendo, significa que esta de acá debe ser la suma de esas dos, porque es la corriente que está ingresando. Y sabemos que la corriente en una resistencia siempre va del mayor al menor potencial. Y ahora sí, resolvemos la supermalla. Comenzamos desde este punto. De menos a más, aquí aumenta. Entonces va a ser 9i sub 0. Seguimos por este lado, de menos a más aumenta, más b sub 0. Seguimos por este lado, de más a menos disminuye, menos i sub 0 por 3 cuartos.
Por aquí de más a menos vuelve a disminuir, menos 5 y sub 0. Seguimos por este lado, de más a menos disminuye, restamos entonces 1. Seguimos por aquí, de menos a más, ahí aumenta. Va a ser 8 por I1 más 6b sub 0. Y esto es igual a 0. Y ahora solamente reemplazamos el valor de I sub 0 que lo conocemos de aquí, en función de b sub 0. O sea que esta cosita es 3b sub 0 octavos. Así reemplazo este valor para todos los I sub 0 que aparecen. Y en vez de este I1 vamos a reemplazar menos 5,25 b sub 0. Eso lo resuelvo y obtendría b sub 0, que es menos 0,1217 voltios. Y entonces I1 es igual a 0,639 amperes. Y como ya tengo la corriente que sale de la fuente de prueba, entonces ya podemos hallar la resistencia de Thevenin, que simplemente va a ser el voltaje de prueba, que en este caso es 1, entre la corriente que pasa por el voltaje de prueba, o la tensión de prueba, que es 0,639, quedando esto 1,565 ohm. Y entonces lo que tengo ahorita básicamente es conocido un voltaje de Thevenin y tengo una resistencia de Thevenin que acabo de hallarla. Y recuerda que esto está conectado a esta resistencia variable, la cual tenía que averiguar cuánto vale para que se transfiera la máxima cantidad de potencia. Y sabemos que para la máxima cantidad de potencia transferida, esta resistencia debe ser igual a la resistencia de Thevenin. Y además también hemos visto del problema anterior que la potencia en esa resistencia simplemente va a ser el voltaje de Thevenin al cuadrado entre 4 veces la resistencia de Thevenin. En este caso el voltaje de Thevenin es 2338. Reemplazamos aquí 2338. Bueno, menos 2338, aunque igual da igual, ¿no? Porque está elevado al cuadrado. 2338 entre 4 veces la resistencia de Thevenin, que es 1,565. Y esta cosita es 8732 watts. Entonces, esto es la máxima potencia transferida.